Les está indicando efectivamente ya a estos participantes que se están sumando nuevamente que el doctor Ocampo no estará con nosotros el día de hoy por problemas de salud y que nos acompañará la doctora experta, la doctora Marcela Tavares, con el tema que adelantamos de la próxima semana: epilepsia, cáncer y diabetes. Es decir, que sobre el tema a tratar estaremos despejando todas las dudas en la próxima videoconferencia. Con la ayuda de Dios, con la recuperación del doctor Ocampo, estaremos dando respuesta a este tema de tratar, así que guarden aquellas preguntas que ustedes tenían disponibles para el día de hoy, y hoy estaremos con la videoconferencia de epilepsia, cáncer y diabetes. Listo, participantes, no ando más largas al inicio de la videoconferencia del día de hoy, doy paso a la tutora experta de este diplomado virtual, la doctora Marcela Tavares. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, me encanta estar hoy de nuevo con ustedes. Muchos de los que estuvieron en la videoconferencia pasada, escuchando al doctor Mauricio, vieron que él dijo que hoy iba a responder todas las preguntas que tuvieran sobre el tema de IEPI, sobre el tema de tratar a los menores de 5 años. Sin embargo, por problemas de salud del doctor, vamos a cambiar el orden y hoy vamos a ver, como ustedes vieron en la promoción del banner, hoy vamos a ver el tema de epilepsia, cáncer y diabetes, y en la siguiente videoconferencia del siguiente miércoles el doctor Mauricio estará respondiendo todas las preguntas que ustedes tengan sobre el tema de tratar. Es decir, que hoy vamos a ver las generalidades del tema de epilepsia, cáncer y diabetes, que ahorita vamos a hablar un poco por qué decidimos en el diplomado de IEPI dejar estos 3 temas tan importantes. Y en la siguiente videoconferencia se van a responder todas las dudas que ustedes tengan sobre el tema de tratar. Todo lo respecto a las dosis, respecto a cómo se dan los medicamentos, a vías de administración. Todas las dudas que ustedes tengan de tratar se van a responder entonces en la siguiente videoconferencia. Y hoy, como les dije, vamos a hablar de 3 temas que son muy importantes, que son epilepsia, cáncer y diabetes. Estos 3 temas hacían parte y surgieron en los módulos que existían en el manual de IEPI 2012 para Colombia, y en ese momento se introdujeron porque eran unas enfermedades prevalentes y se introdujeron 5: epilepsia, cáncer, diabetes y también VIH y tuberculosis en el manual del 2012. En el manual del 2016 estos módulos salieron de la estrategia IEPI porque sentían que no estaban yendo como con el norte que tiene la estrategia, como su nombre lo indica, de dar una atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia, más enfocado como a prevención primaria, atención primaria, y el curso se estaba volviendo como demasiado grande, era muy difícil hacer las capacitaciones presenciales, y como esto iba a estar más ligado como a la parte de prevención y a la parte de una atención integral, entonces se decidió en el manual del 2016 sacar estos 5 módulos que se habían incluido en el 2012. Desde el diplomado de telesalud, teniendo la oportunidad de la educación virtual y teniendo la oportunidad de, a través de la virtualidad, poder aumentar, digamos, el número de semanas, aumentar el número de herramientas que ustedes tengan para estudiar, poder hacer videoconferencias, porque muchas veces sabemos que es muy difícil para los profesionales de la salud sacar 7 días de permiso para ir a hacer una capacitación presencial. Entonces, como nosotros sí tenemos esa oportunidad de hacer el curso un poco más extenso y un poco más de calidad de temas que consideramos importantes, entonces decidimos dejar estos 3: epilepsia, diabetes y cáncer. Tuberculosis y VIH no lo dejamos porque, digamos, el de VIH se ha convertido en una enfermedad más crónica, ya tiene una sobrevida, muchos pacientes se mueren de viejitos, entonces es muy importante tenerlo en cuenta, pero decidimos que por temas de prevalencia y por temas de capacidad en la atención debíamos dejar estas 3 enfermedades que vamos a ver hoy. Entonces empezamos con la epilepsia. Ustedes saben, bueno, hoy vamos a ver unos temas como muy generales. La idea es, desde IEPI, como ustedes lo han visto, es sensibilizar y que los profesionales de la salud y los médicos tengan en cuenta estos diagnósticos, que no se les vaya un paciente sin al menos descartar, sin al menos haberle puesto cuidado a la mamá
que dice que casi siempre cuando tienen un tipo de diagnóstico como estas enfermedades que vamos a ver hoy, la mamá es la que se da cuenta, la mamá es la que va al servicio de urgencias y muchas veces el médico no tiene el tiempo suficiente o no les cree o cree que la mamá está presionando mucho. Entonces la idea es sensibilizar sobre estas enfermedades. La epilepsia, ustedes saben que es uno de los trastornos neurológicos más comunes en todo el mundo. Es un trastorno crónico y representa en realidad un conjunto de síndromes que tienen diferente pronóstico y que se presentan muy frecuentemente en la infancia. Las convulsiones pueden ir desde un desequilibrio electrolítico hasta un problema neurológico ya crónico. La tasa de prevalencia es muy alta en Latinoamérica, es de 10 a 27 por 1000 habitantes, es supremamente alta, mucho más alta que otras enfermedades, y es secundaria a una variedad de factores de riesgo, como la nutrición pobre en calorías y proteínas, como la falta de atención médica durante el embarazo y parto, como las infecciones y trauma craneoencefálico, que el trauma craneoencefálico es también uno de los aspectos que ha crecido en prevalencia en los últimos años. Entonces es muy importante recordar esta definición y tener en cuenta también que por muchos factores la epilepsia ha aumentado en prevalencia, por ejemplo por la mejor sobrevida que pueden tener los pacientes que antes se morían en el parto por diferentes circunstancias y que ahora con las medidas que se hacen clínicas, digamos, tienen una sobrevida mayor, pero que dejan complicaciones como la epilepsia. Entonces esto hace que represente de verdad como un reto para los profesionales de la salud. La estrategia IEPI, ustedes saben que tiene como objetivo mejorar la capacidad de diagnóstico y de tratamiento de los niños con epilepsia en los servicios de atención primaria. Pero lo que más queremos hoy, con esta sensibilización que les digo, es cambiar la idea de que la epilepsia y el estatus epiléptico requiere un especialista, un neuropediatra. Realmente nosotros como profesionales de la salud estamos en la capacidad de tratar un estatus y realmente uno muchas veces ve que un neuroespecialista no es ni siquiera tan bueno tratando un estatus. Realmente los buenos tratando estatus y tratando este tipo de cosas que tienen que ser inmediatas son los médicos de urgencias que se están enfrentando a ese tipo de casos casi que cotidianamente. Entonces es muy importante que ustedes tengan en mente que son ustedes los que tienen que diagnosticar, los que muchas veces están a cargo del seguimiento de estos pacientes y los que definitivamente tratan los estatus epilépticos de estos pacientes y los que deben saber diferenciar según las clasificaciones. La epilepsia o la primera convulsión incluso no necesita un especialista, los necesita es a ustedes. El manejo del estatus, como les digo, y de las convulsiones de nuevo es del médico general y a veces del pediatra. Y ustedes están en la capacidad de no seguir fragmentando esta atención, sino de estudiar juiciosos y tener toda la capacidad de atender oportunamente a estos niños. Entonces, primero vamos a recordar, obviamente primero antes de saber cómo se trata tenemos que recordar qué es. Crisis o estatus epiléptico, la definición más usada es una convulsión de más de 10 minutos de duración o una serie de convulsiones en las que pasan 20 minutos o más sin recuperación completa. Este término de crisis epiléptica ha cambiado mucho. Hasta hace unos años, no tampoco muchos, hasta hace unos pocos años el término era 30 minutos. Obviamente eso era una locura porque la hipoxia, la falta de muchos nutrientes para las neuronas llevaba a un daño cerebral irreversible. Entonces hoy hablamos, y esta incluso no es la definición solo de EPI, sino la definición de las últimas guías, de los últimos consensos de la Academia Americana de Neurología, de la Asociación de Neurología de Italia, que son como las que dan las pautas en este tipo de enfermedades. La definición entonces es 10 minutos, pero incluso hay otras guías que hablan de estatus temprano que se clasifica en más de 5 minutos. Lo que hay que saber es que esto hay que tratarlo rápido, o sea, no vamos a esperar más de 20 minutos a hacerle una intervención porque sabemos que puede haber un daño cerebral irreversible. Y pues recordar los otros términos: epilepsia, que ya es un estado crónico, convulsión febril, y estado posictal, que es lo que viene después de una convulsión. Es muy importante evaluar el riesgo de epilepsia. El riesgo de epilepsia es un tema muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta.
Muchas veces los cuidadores o las mamás o los familiares o las personas que estaban cuando el niño supuestamente convulsionó pueden confundir los movimientos anormales con convulsiones. Nosotros debemos estar muy atentos para saber diferenciar eso, porque muchas veces llegan al centro de salud diciendo es que convulsionó y realmente pues no fue una convulsión. La convulsión es una manifestación del sistema nervioso central que en la mayoría de las veces, sea primaria o secundaria, lo que requiere es calma, decisiones correctas y claras para estabilizar al niño. Recuerden ustedes que dentro de lo que ya habíamos visto de los signos generales de peligro, que es lo primero y lo que más se resalta en la estrategia IEPI, pues la convulsión es un signo general de peligro. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando llega un niño con una convulsión? Estabilizarlo. Antes de nada, estabilizarlo. Ya después de estabilizarlo, entonces ahí clasifico, trato y hago todo lo que las estrategias pues que se derivan de eso. Pero recuerden, actuar en estabilización y refiera, y después ya buscar una clasificación más detallada. Es importante hacer una adecuada evaluación de las crisis. Es necesaria una historia clínica completa y en la mayoría de los casos el diagnóstico se basa en una narración del familiar, que casi siempre es la mamá, y en el interrogatorio del paciente. Entonces es cuando les digo que hay que tener mucho cuidado con las historias que nos relatan los familiares y saber diferenciar si efectivamente fue una convulsión. Obviamente lo ideal para hacer un diagnóstico es ver al niño en plena convulsión, pero si nos llega ya con digamos estable sin los movimientos, pues saber hacer una adecuada anamnesis, un adecuado interrogatorio a esas personas que estuvieron presentes para poder diferenciarlo. Diferenciar el tipo de movimientos es importante para las decisiones terapéuticas que se van a venir después. Los tipos de crisis, ustedes ya las han estudiado, no vamos a ahondar en eso, con tónicas, clónicas, tonicoclónicas, mioclónicas, ausencias, atónicas, focales, y realmente ustedes ya pueden estudiar más a fondo esto en el libro. Digamos que no vamos a ahondar mucho en la diferenciación de estos tipos de crisis. Respecto a lo que sí vamos a hacer un énfasis es en las crisis febriles, porque ustedes tienen que saber las características de las crisis febriles. Primero, ocurren en niños entre los 6 meses y los 5 años de edad. Esto es muy importante porque en un niño menor de 6 meses que convulsione, así sea asociado con fiebre, ese niño tiene otra cosa. Debemos sospechar otra enfermedad o otra circunstancia. Meningitis, por ejemplo, o un absceso o un estado séptico. Un niño menor de 6 meses no podemos decir que tiene una crisis febril y punto, no. A este niño menor de 6 meses hay que estudiarlo a fondo, hay que buscarle otro foco infeccioso o buscarle otra causa. Y por definición, en términos de fisiopatología, los niños mayores de 5 años ya no convulsionan por fiebre simplemente, sino que se debe investigar también más a fondo. Entonces, por lo tanto, la conclusión es que las crisis febriles son las que se dan en niños de 6 meses a 5 años de edad, y esto es muy importante. El desarrollo psicomotor es normal, el examen físico-neurológico en general no muestra alteración, generalmente existe un foco infeccioso extracraneano, que es lo que ustedes van a entrar a investigar o a estudiar y a diagnosticar pasado el momento de crisis. Con frecuencia hay antecedentes familiares de crisis febriles. El paciente no tiene factores de riesgo neurológico asociados, pues obviamente si tiene, digamos, otra causa muy establecida de la crisis, de la convulsión, pues ya no sería una crisis febril. Si encontramos un factor de riesgo neurológico muy fuerte que esté asociado, pues el diagnóstico obviamente se iría por otro lado. Y la recuperación después de la crisis es rápida. Se debe clasificar al niño y adolescente con posibilidad de epilepsia. Como ustedes vieron en el libro, hay 6 categorías posibles: estado epiléptico, problema neurológico grave, una epilepsia con crisis generalizada, con crisis focales, con crisis de ausencias o no tiene epilepsia. IEPI es una estrategia para la acción y estas 6 clasificaciones nos permiten la acción. Después de clasificarlo en estas 6, que nos permite hacer determinados enfoques terapéuticos,
Si después de ya haber estabilizado al niño podemos hacer diagnósticos más detallados, pues bienvenidos sean. Pero en primera instancia la recomendación es hacer una clasificación basada en estas 6 clasificaciones que ustedes ven en pantalla. En el tratamiento del niño clasificado como estado epiléptico, recuerden que primero el que ingresa en estado epiléptico requiere remisión urgente a un servicio de salud de mayor complejidad siguiendo todas las normas de estabilización y transporte refiere. Los cuidados del paciente mientras se refiere es primero administrar oxígeno con canula nasal a 2 litros por minuto. Nunca olviden el oxígeno. A veces uno ve a los niños convulsionando y no tienen oxígeno. Recuerden que el cerebro está en un momento de crisis, que el niño está hipóxico, entonces es muy importante no olvidarlo. Hay que realizar una glucometría de inmediato. Nunca olviden la glucometría, que esto sea casi como una forma sistemática de realizarlo. No saben la cantidad de niños que convulsionan por una hipoglicemia y realmente entonces si presenta una hipoglicemia pues corregirla con dextrosa al 10%, un bolo de 2 a 4 mililitros por kilo. Un acceso venoso, sabemos que es muy difícil tener pues como un acceso venoso en medio de una convulsión, pero es muy importante intentarlo para iniciar la administración de líquidos y medicamentos. Si esto no es posible y están en incapacidad, pues intenten con el acceso intraóseo. También hay medidas como el acceso intrarrectal para medicamentos como diazepam, pero no abandonen la primera opción del acceso venoso ante la primera punción fallida. Hagan 2 o 3 porque es mucho más fácil realizar el manejo con un acceso venoso. Y pues obviamente iniciar medicamentos, diazepam y un anticonvulsivante porque sabemos que la vida media del diazepam es corta. Respecto a los medicamentos, donde haya midazolam, utilicen midazolam, pero hay sitios donde no hay sino diazepam y no hay nada más, entonces deben utilizar el diazepam. En cuanto a la comparación de midazolam y diazepam, es mejor anticonvulsivante el midazolam porque tiene menos efectos adversos en términos de depresión respiratoria, pero desde el punto de vista de parar la convulsión, de yugular la convulsión, la evidencia dice que es lo mismo, que tanto el diazepam como el midazolam pueden parar la convulsión. Entonces por lo tanto realmente si tienen diazepam y no hay midazolam pues ni modo, pero si tienen midazolam pues lo pueden usar porque tienen menos riesgo de efectos adversos como la depresión respiratoria. Y controlar los signos vitales observando el patrón respiratorio. Es muy importante que haya un equipo, que la convulsión se trate como hacemos en reanimación, es decir, que haya un equipo, que haya alguien observando al paciente, que haya alguien mirando cómo son los movimientos, que haya alguien encargado de la vía aérea, que haya alguien encargado de hacer el acceso venoso y otra persona, digamos, liderando todo el proceso. Es muy importante que ustedes establezcan un equipo y que se trate de forma sistematizada, así como tenemos el tratamiento de una reanimación, igual tener las personas y que cada persona sepa qué es lo que va a hacer, porque esto va a mejorar los resultados que podamos tener. En cuanto a los anticonvulsivantes, pues la fenitoína es la que nosotros recomendamos. Muchas veces no hay fosfenitoína ni ácido valproico, muchas veces no se encuentran en muchos sitios, entonces fenitoína es como lo más. Y recuerden que la vía intramuscular no se recomienda porque pues los medicamentos por vía intramuscular se absorben lentamente y lo que necesitamos en el manejo de una crisis son medicamentos que actúen rápido, es decir, la vía intravenosa. Los avances han llevado a la creación de nuevos protocolos clínicos controlados. No, espérate que es que se fue para otro diapositivo. Estábamos acá. Entonces, estábamos hablando de los anticonvulsivantes, como les digo, como ustedes lo van a poder ver, fenitoína, y recuerden que la vía intramuscular, porque muchas veces preguntan si la vía intramuscular se debe usar y la respuesta es no. Entonces, básicamente, diazepam o midazolam, recuerden midazolam menor depresión respiratoria y un anticonvulsivante, como fenitoína. Hasta ahí entonces, vamos a hablar de epilepsia. Y ahora, el tema que sigue es cáncer. En el tema de cáncer, que obviamente es un tema
Bueno, Rubén estaba poniendo en el chat diazepam versus midazolam. Yo creo que se perdió el audio un poco, pero entonces les voy a repetir. Midazolam tiene menores efectos adversos en términos de depresión respiratoria, es decir, que si en un centro médico tienen diazepam y tienen también midazolam, la recomendación es utilizar midazolam porque tiene menos riesgo de depresión respiratoria. Pero en términos de controlar la convulsión, ambos son iguales, es decir, que diazepam también está aceptado. Ahora sí, con el tema de cáncer, vamos a hablar también de forma muy general, y esto, como les decía al principio, es de una forma muy como en forma de sensibilización, es decir, que tengamos este diagnóstico en mente, que tengamos la posibilidad de descartar a tiempo este tipo de patologías, que le podamos hacer caso a las mamás cuando muchas veces dicen es que yo sé que tiene algo grave, y que no descartemos las cosas como sin detallarlas. En muchos países el cáncer es la segunda causa de muerte en niños menores de 1 año y solo es superada por los accidentes. La leucemia aguda es una enfermedad que ustedes recordarán que hasta hace muy poco, 50 años, pero yo diría que un poco menos, era inevitablemente fatal, con algunas remisiones como muy temporales que después ni siquiera se mantenían, sino que realmente era una enfermedad fatal. En la actualidad, la leucemia aguda, linfoblástica o linfocítica, como ustedes la llamen, que es la variedad más frecuente en los niños menores de 5 años, tiene una sobrevida a 5 años que supera el 70% y muchas veces en otros países el 80%, lo que implica que la mayoría de los pacientes pueden curarse definitivamente. ¿De qué depende esto? De nosotros, de diagnosticarlo a tiempo, de poder hacer el tratamiento que se debe, pero sobre todo de un diagnóstico oportuno, poniéndole mucho cuidado a los signos de alarma. Se han obtenido progresos similares en el tratamiento de otros tumores sólidos, pero digamos que el mayor progreso, y que es en realidad en la variedad más frecuente, es en la leucemia aguda linfoblástica. Esos avances, como les decía, han llevado a la creación de nuevos protocolos clínicos que ustedes todos tienen en sus manos, y dada la complejidad como de todos los procedimientos terapéuticos, como todos sabemos, los niños con cáncer deben ser referidos lo más temprano posible, y esto es lo que va a hacer como la diferencia en un diagnóstico temprano, una referencia temprana, y por lo tanto que el niño pueda tener un tratamiento integral de manera oportuna. Es muy importante también que recordemos que un niño con cáncer tiene también otros aspectos. Es frecuente que uno vea que un niño con cáncer solo lo ve el oncólogo, solo lo ve el especialista que lo esté viendo, y entonces ya no le ponen cuidado, no va a controles de crecimiento y desarrollo, no va a consulta de nutrición, no va a odontología, y entonces se vuelve como el centro de la vida del cáncer, y ya ese niño digamos que le descuidan otro tipo de acciones que también son muy importantes. Entonces esto debe ser, como IEPI lo dice, una atención integral. Un niño con cáncer debe hacérsele con mayor razón todo el seguimiento por el otro tipo de atenciones. Colombia tiene una legislación de cáncer infantil que ustedes saben que se llama por el derecho de los niños con cáncer en Colombia, y basado en eso, pues como que tenemos que soportar todas las acciones que se dan alrededor. En Colombia el 40% de los niños con cáncer mueren por un mal diagnóstico, que es lo que les estaba diciendo, por un diagnóstico tardío o por abandono. Por el abandono no vamos a entrar a hablar porque muchas veces está relacionado con términos sociales o políticos que son muy complejos, pero digamos que en el mal diagnóstico o en el diagnóstico tardío sí debemos enfatizar, porque depende de nosotros ponerle cuidado a los signos de alarma, mirar muy bien qué es lo que estamos descartando en los niños. Si un niño consulta varias veces por lo mismo y no se mejora, pues hay que pensar que ese niño puede tener algo, y juiciosamente hacerle los estudios. Otros factores que influyen en la mortalidad son el abandono del tratamiento, el desplazamiento, la inequidad en el sistema de salud, sobre todo pues en los regímenes contributivo y subsidiado, como todos lo hemos visto, y también la falta de integralidad en la atención en los niños con cáncer, que es lo que les digo, es muy frecuente que el foco sea el cáncer y entonces solo le tratan el cáncer, y entonces se les olvida que el niño puede tener caries, que el niño puede tener otro tipo de patologías o de circunstancias que muchas veces se dejan de lado. El cáncer pediátrico es muy diferente al cáncer de los adultos.
Y respecto a esto, pues entonces a ustedes les tiene que quedar súper claro. Primero, y es una de las diferencias principales, es que el cáncer pediátrico es en los tejidos, en los adultos sabemos que es en los órganos. El 80% es diseminado en los adultos local o regional. El diagnóstico es generalmente accidental, pero eso depende de nosotros. Generalmente es accidental, en cambio en los adultos ha mejorado mucho con la educación y tamización. En los niños hacer una tamización de cáncer es muy difícil, precisamente porque se localizan los tejidos. En los adultos, en cambio, pues es más fácil. Ustedes saben que existe tamización para cáncer de mama, para cáncer de cervix, y son, digamos, estudios como muy específicos dependiendo del órgano. Pero en los tejidos, pues ya es mucho más difícil. Los niños, la mayoría responde a quimioterapia. En los adultos tienen menor respuesta a quimioterapia y mayor respuesta a radioterapia. Y respecto a la prevención, pues en los niños dice que es probable, pero entonces esa probabilidad depende de nosotros. Depende que efectivamente hagamos un diagnóstico a tiempo, que realmente enseñemos a las mamás las medidas de prevención y sobre todo de detectar lo que puede estar pasando en un niño para llevarlo a consulta y hacer todo el examen que se tenga que hacer. El cáncer pediátrico se puede y se debe detectar oportunamente, y esto no se les puede olvidar. Es fundamental, como les digo, que el médico general y el pediatra, pero también las enfermeras, las auxiliares, todas las personas de salud que tengan contacto con los niños, e incluso las mamás e incluso la comunidad, sepan, conozcan y se aprendan los signos y síntomas de sospecha de un cáncer pediátrico. Usualmente el cáncer no figura en la lista de diagnósticos diferenciales de los médicos. Generalmente eso no le pasa por la cabeza a muchos médicos. Muchas veces piensan en 1000 enfermedades antes de cáncer, pero se ha visto que por muchas razones las madres sí lo sospechan. Entonces casi siempre está la historia de que la madre dice: yo sabía que mi hijo tenía una enfermedad grave, pero nadie me hizo caso. Entonces hay que ponerle cuidado a las mamás, hay que por muchas razones las madres sí lo mucho. Si una mamá lleva a su casi hijo siempre está la historia de que la madre repetidas dice: ocasiones yo a consulta sabía por que las mi mismas hijo tenía cosas, una pues enfermedad entonces hay grave, que ponerle cuidado, hay que hacer toda la detección, hay que ponerle cuidado y definitivamente no descartar que de pronto se trate de una enfermedad como el cáncer. Los tipos de cáncer más frecuentes en niños, pues tenemos las leucemias, que las manifestaciones clínicas están determinadas por la afectación de la médula ósea, que se pueden expresar de diferentes formas, como síndrome anémico, como síndrome hemorrágico, como síndrome infiltrativo, con hepatosplenomegalia, sistema nervioso central, como dolores osteoarticulares frecuentes, que esto puede reflejar el compromiso de huesos que pueden causar dificultad para que el niño camine. Entonces finalmente hay, digamos, varios tipos de cáncer que son los más frecuentes, pero hay que tener en cuenta las leucemias y esta lista que ustedes ven en pantalla, que en general, digamos, no vamos a ahondar en todos esos, pero es importante que lo tengan al menos en mente cuando hagan un diagnóstico. Pero digamos que el primer paso es mínimo sospechar la presencia de un cáncer y luego ya empezar a estudiar y a diferenciar. Eso era respecto a cáncer. Como les digo, lo que hoy queremos es hacer como una sensibilización. No queríamos dejar estos temas por fuera, sino que queríamos al menos tenerlos en mente, porque en Colombia siguen siendo una causa muy frecuente de consulta y siguen siendo prevalentes. Respecto a la tercera enfermedad que vamos a hablar hoy, es la diabetes. La diabetes tipo 1, pero también la diabetes tipo 2 se ha vuelto muy frecuente. Cada vez en Colombia tenemos más niños, más niños cada vez más jóvenes con diabetes tipo 2. Esto se asocia a malos hábitos, a las condiciones de vida, a la obesidad, al sedentarismo, a muchas otras circunstancias. Ya hay niños menores de 6 años diagnosticados con diabetes tipo 2. Entonces hoy queremos decirles, ojo con la prevención. Y la prevención empieza desde la preconcepción. La prevención empieza desde los hábitos nutricionales de la mamá cuando está en gestación, cuando está embarazada. Está plenamente comprobado que los niños sienten sabores desde el líquido amniótico, desde la lactancia, y por eso se vuelven más ávidos a unos alimentos que a otros. Entonces, nosotros
como personal de salud, me están pidiendo puedo poner la diapositiva anterior, listo, la voy a dejar. Como personal de salud, entonces, tenemos que hacer una adecuada prevención en términos de hábitos nutricionales desde que la mamá está en gestación y desde los primeros 2 años de vida, porque los hábitos alimenticios y los hábitos en general de estilo de vida de los primeros 2 años son los que van a definir y son los que van a marcar enfermedades que ese niño puede tener después. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Y ustedes saben que clínicamente la diabetes tipo 1 se divide en 4 fases. La diabetes preclínica, que el riesgo está determinado por factores genéticos, por marcadores genéticos. La presentación de la diabetes, que se caracteriza por poliuria, polidipsia, pérdida de peso durante 2 a 6 semanas. Después hay un periodo de remisión parcial que también se llama luna de miel, que es cuando el paciente aparentemente se mejoró, pero en realidad después sigue la fase crónica de dependencia vitalicia a la insulina pues, que le administramos. La diabetes tipo 1 puede presentarse como una emergencia, que es la cetoacidosis diabética. En realidad la gran mayoría debutan con cetoacidosis, pero esto en realidad es como una verdad a medias, porque cuando uno va a revisar las historias clínicas de los pacientes que debutan con cetoacidosis y que puede presentarse, digamos que se diagnostica por esta razón, pues uno ve que los niños ya han consultado en repetidas ocasiones por digamos otras circunstancias que podrían haber hecho pensar en diabetes y que en ese momento no se pensó, no se tuvo en cuenta y no se descartó. Entonces en realidad sí debutan con cetoacidosis, pero muchas veces en las historias clínicas encontramos cosas que se pudieron haber diagnosticado o que se pudieron haber al menos sospechado. Ustedes saben que se caracteriza clínicamente por deshidratación grave, por choque, hipotensión. Me esperan un segundo que estamos acá cuadrando la diapositiva. Poliuria, que continúa a pesar de la deshidratación. Pérdida de peso debido a la pérdida de líquidos y desgaste de músculo y grasa. Hiperventilación y otras, y sobre todo la alteración de la conciencia y también el aliento, olor a dulce, que ustedes saben que una vez ustedes huelen ese aliento, digamos que es fácilmente reconocible en una segunda oportunidad. Entonces es muy importante que ustedes simplemente recuerden esto. Yo creo que ya todos lo saben y lo han estudiado muy juiciosamente, y creo que muchos se han enfrentado a estos casos de diabetes, de cetoacidosis diabética. Los criterios bioquímicos para el diagnóstico son hiperglicemia, definida como glicemia mayor de 200 miligramos por decilitro, un pH venoso menor a 7.3 o bicarbonato menor a 15 milimoles por litro, y una evidencia de cetonemia o cetonuria, o ambas. Estos son los criterios bioquímicos para el diagnóstico. Y recuerden que se debe remitir cuanto antes el paciente, que es muy grave no manejar la cetoacidosis, pero también es muy grave dar un manejo inadecuado con cargas e hidratación rápida. Ustedes saben que esto puede llevar a edema cerebral y puede causar incluso la muerte del paciente. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que si no tienen los medios o si no tienen la documentación para manejar la cetoacidosis, pues entonces remitir al paciente. Voy a volver a poner la diapositiva anterior, no sé si Wendy se refiere a esta, que son los criterios bioquímicos. Son hiperglicemia, definida como glicemia mayor a 200 miligramos por decilitro, un pH venoso menor a 7.3 o bicarbonato menor a 15 milimoles por litro, y una evidencia de cetonemia y cetonuria o una de las dos. Con esto se hace el diagnóstico de la cetoacidosis diabética. Esta es la diapositiva que les recuerda remitir a tiempo para no dar un manejo inadecuado. La idea pues es que demos un manejo adecuado y oportuno de estos pacientes. Estos pacientes pueden tener una buena evolución si los tratamos adecuadamente. Respecto al tratamiento de la cetoacidosis diabética, entonces vamos a hablar como de unos puntos. Primero, no se requiere bolo de cristaloides a menos que el paciente se encuentre en choque. Y hay que recordar, lo más importante es que la cetoacidosis cursa siempre con deshidratación y gasto urinario normal. Entonces es muy importante tener en cuenta la deshidratación.
Por lo tanto, lo primero que tenemos que hablar es líquidos. En caso de requerir bolo, se recomienda solución salina al 0.9%, como 10 a 20 mililitros por kilo en una hora, y se continúa con líquidos basales. Miren que acá es en una hora, no es inmediato, por el riesgo de edema, por los riesgos que puede causar brindar líquidos en menor tiempo. Entonces, nunca olviden que se debe dar en una hora. No usar solución salina al medio, no usar solución hipotónica. No se requiere bolo inicial de insulina. En general, de hecho, muchos niños con el manejo de líquidos recuperan su estado de glicemia. Entonces, realmente no se requiere bolo inicial de insulina. Y se inicia insulina cristalina en infusión cuando ya hayamos, tratado el estado de la deshidratación. Cuando mejora la hidratación, entonces mejora el estado de conciencia y el niño tolera la vía oral, y ahí ya se puede cambiar la insulina de infusión intravenosa a bolos subcutáneos. La insulina intravenosa que ponemos inicialmente se debe mantener por 1 a 2 horas después de iniciado el esquema de insulina subcutánea, porque sabemos que no actúa ahí mismo, sino que hay que hacer como una transición. Entonces, cuando mejore la hidratación, mejora el estado de conciencia, el niño ya está tolerando vía oral, entonces ahí se cambia la insulina de infusión intravenosa a bolos subcutáneos y se mantiene intravenosa por 1 a 2 horas después de iniciado el esquema de insulina subcutánea. Es muy importante también que ustedes recuerden que los valores de pH sérico no son válidos para el manejo, no damos bicarbonato, y que se debe realizar controles de glucometría cada 30 minutos o cada hora inicialmente, y control de potasio cada 4 horas. Hasta acá entonces los temas que nosotros queríamos recordar, que queríamos al menos sensibilizarlos en estas 3 patologías. Sabemos que tienen muchas preguntas sobre tratamiento, como les decía, el doctor Mauricio está dispuesto a responder todas sus preguntas de tratamiento en la siguiente videoconferencia, que de hecho no va a ser una presentación de tema, sino que vamos a recoger todas esas dudas que ustedes tienen de tratamiento en estas 3 patologías y en otras patologías que hemos visto. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué? Las festas, porque ya volvió la otra. ¿Miras o qué? Bueno, retomando entonces, que había problemas como con el audio, les decía que sabemos que tienen muchas preguntas respecto a tratamiento, que como les decía, la próxima videoconferencia vamos a recoger todas las preguntas, y de hecho no va a ser una presentación de ningún tema, sino que vamos a tener al doctor Mauricio para que nos responda todas las preguntas durante toda la hora que ustedes tengan de estos 3 temas y también de todos los otros temas de patologías que se incluyen en IEPI. La idea es que todas esas preguntas de tratamiento entonces las podamos recoger para que el doctor las resuelva todas juntas en la próxima videoconferencia. Respecto a la epilepsia, en cuanto a algunas preguntas que han hecho respecto al diazepam para el manejo en estado epiléptico, recuerden que la dosis es 0.2 a 0.5 miligramos por kilo y que viene una presentación de 5 miligramos por mililitro. También había una pregunta la había visto ahorita no sé de quién, del diazepam intrarrectal. La dosis es 0.5 miligramos por kilo dosis usando la presentación intravenosa. Recuerden lo que hablamos del diazepam versus midazolam. Erika Enríquez había preguntado del diazepam intrarrectal. Está recomendado dosis de 0.5 miligramos por kilo dosis usando la presentación IV. Entonces, a un niño de, digamos, 3 a 5 kilogramos se le deben dar 2 miligramos, que serían 0.4 mililitros. Si es un niño ya mayor de 24 kilogramos, entonces se le dan 10 miligramos, que serían 2 mililitros. Eso en cuanto al diazepam intrarrectal, que es para el manejo del estado epiléptico. Habían preguntado también una comparación de diazepam versus midazolam. Recuerden que el midazolam tiene menores efectos adversos referentes a la depresión respiratoria, entonces se prefiere usar midazolam porque en términos de yugular la crisis o de controlar la crisis epiléptica o el estado epiléptico, pues tiene iguales resultados en los estudios que el diazepam. Pero sabemos pues que en muchos lados
solo hay diazepam. Respecto al ácido valproico, en epilepsia con crisis generalizadas o con crisis de ausencia, y es segunda línea para epilepsia con crisis focales. Se inicia con 15 miligramos kilo día y se aumenta a 5 miligramos kilo día cada 5 días hasta la dosis de mantenimiento. Mateo Franco nos dice que nos habían prometido publicar el link para reforzar los temas de AIEPI con la OMS. Sí, está bien, sí, prometido, ahorita mismo lo publico. Son unos videos que publicó la OMS que están en YouTube, que son pues gratis, públicos, digamos no tienen ninguna limitación de acceso y se los voy a dejar en los foros académicos. Bueno, participantes, efectivamente, primero agradecerle a la doctora Marcela por la videoconferencia el día de hoy. La idea es que adelantáramos este tema para la próxima videoconferencia, resolver todas las dudas que tengan sobre el tema de tratamiento y además dudas que tengan sobre el tema de epilepsia, cáncer y diabetes. El día de hoy creo que ha resuelto muchas dudas nuestra tutora experta. Ella ya dará una conclusión final del tema en unos minutos y ya para finalizar estaré dando la respuesta de bonificación por permanencia. Recuerden, participantes, si hay preguntas que de pronto no resolvieron con esta presentación, si hay preguntas de tratamiento, dentro de 8 días, como lo hemos prometido en la videoconferencia anterior, estaremos resolviendo estas preguntas. El día de hoy quisimos adelantar el tema, quisimos empezar, dar una abrebocas también de algunas respuestas que ustedes tenían pendiente sobre el tratamiento, y dentro de 8 días estaremos utilizando la hora completa para dar respuesta a todas estas preguntas que tienen. Doctora Marcela, ya para finalizar la videoconferencia del día de hoy, me gustaría que diera una conclusión del tema para ya dar por finalizada la charla y seguir con la respuesta de bonificación por permanencia. Bueno, digamos para mí la primera conclusión es que estas son patologías que ustedes deben volver a tener en mente, que no nos debe pasar o seguir pasando que digamos un niño va repetidamente a consulta varias veces por la misma situación, 6 veces, 7 veces, y la mamá nos dice es que no nos paran bolas, es que no sabemos qué tiene. Pues a esos niños hay que pararles bolas, hay que detallar el examen físico, detallar las pruebas que hagamos, y mejor dicho, lo importante es tener estas patologías en mente para que no se nos vaya y no sigamos haciendo diagnósticos tardíos como es lo que ha pasado hasta ahora. Entonces lo que queríamos hoy era sobre todo sensibilizar sobre estas 3 patologías, sobre la prevalencia que tienen y la alta prevalencia, por ejemplo, de la diabetes, que ha estado aumentando en los últimos años. Lo que queríamos era dar como una sensibilización respecto a que ustedes lo tengan en cuenta y se vayan a estudiar juiciosos. Como les decía Germán, entonces todas las dudas del tratamiento, que yo sé que son las que más han hecho, las que más generan cuestionamientos, se van a resolver en la siguiente videoconferencia con el doctor Mauricio, y la idea es que en esa videoconferencia cojamos como tema por tema de despejar dudas de todos los tratamientos que ustedes tengan. Entonces los invito a que se conecten, a que tengan sus dudas escritas en un blog de notas, y ese día se dediquen a pegar todas las dudas en el chat. Vamos a tener al doctor dispuesto a resolverlas todas durante toda la hora. Espero que sigan muy juiciosos estudiando. Tenemos también el foro académico para respuesta de dudas y bueno, espero que les vaya muy bien en este último recta final del curso. Perfecto, doctora Marcela, muchas gracias. Digo algo que es muy importante: el foro de apoyo se encuentra disponible para que ustedes resuelvan también dudas. Nosotros lo que hacemos desde acá, desde Telesalud, es redireccionar esas dudas académicas al tutor experto. Participantes, me despido el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Germán González, líder en coordinación académica. Por acá dice que el link de la OMS, sí. Wendy, a través de la plataforma de videoconferencia lo estaremos colocando. La doctora Marcela ahorita estará colocando este link. Muchas gracias a todos los participantes que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias al compromiso de ustedes con la niñez de Colombia. Muchas gracias por esta permanencia durante la videoconferencia. Muchas gracias por entender la situación del día de hoy con el doctor Mauricio Campo. Estará entre 8 días. Muchas gracias a la doctora Marcela por acompañarnos el día de hoy, siempre tan dispuesta con todos sus conocimientos. Y muchas gracias a ustedes que nos van a ayudar a salvar vida de los niños de Colombia. Me despido, estaremos viéndonos en plataforma. Hasta una próxima oportunidad, hasta el próximo miércoles 6 de la tarde
estaremos con el tema, si Dios quiere, con una pronta recuperación del doctor Mauricio Campo, con el tema de las respuestas a todas las dudas que tengan sobre el tratamiento. Hoy cierra el módulo 3, mañana estaremos abriendo el módulo 4. Ya está habilitada la actividad práctica, recuerden que ya la pueden resolver, no dejen para resolver esta actividad práctica para último momento. Y así, un abrazo cordial de parte de Telesalud Universidad de Caldas, una feliz noche.